La historia de la humanidad no comienza con ciudades, reyes o imperios. Empieza mucho antes, en un mundo salvaje donde nuestros ancestros apenas eran pequeños primates buscando sobrevivir entre depredadores. Este viaje nos llevará desde los primeros primates que habitaron la Tierra, pasando por especies intermedias que marcaron el rumbo de nuestra evolución, hasta el surgimiento del Homo sapiens, la especie que hoy domina el planeta. A lo largo del camino hablaremos de migraciones épicas, de descubrimientos que cambiaron nuestra forma de vivir, de la huella que aún llevamos en nuestro ADN y de las diferencias anatómicas que nos separan, y a la vez nos conectan, con otros homínidos. Si quieres entender cómo llegamos a ser lo que somos, quédate hasta el final, porque este relato es la verdadera historia de nosotros mismos. Hace unos 65 millones de años, cuando un asteroide acabó con los dinosaurios, se abrió una oportunidad. En medio de selvas húmedas y climas cambiantes, comenzaron a prosperar pequeños mamíferos arborícolas. Algunos de ellos desarrollarían características que marcarían el inicio de los primates: visión estereoscópica para calcular distancias al saltar, manos prensiles para sujetar ramas, cerebros más complejos para resolver problemas en entornos impredecibles. No eran humanos, ni mucho menos, pero en ellos se encontraba la semilla de lo que vendría. Con el paso de millones de años, estos primeros primates se diversificaron. Algunos permanecieron en los árboles, mientras otros bajaron al suelo, explorando nuevas formas de vida. Entre ellos encontramos a los prosimios, como los lémures y tarseros, que aún existen hoy como un reflejo viviente de aquel pasado remoto. Más tarde, surgirían los monos del Viejo Mundo y del Nuevo Mundo, separados por la geografía y por millones de años de evolución independiente. Pero de entre todos, hubo un grupo particular que empezó a destacar: los grandes simios, con cuerpos más robustos, mayor capacidad cerebral y lazos sociales cada vez más complejos. En este grupo se encuentra el linaje que, mucho después, daría origen a los homínidos. Y aquí, en este punto de la historia, el rumbo de la evolución comenzó a encaminarse hacia nosotros. Hace alrededor de 7 millones de años, en lo que hoy conocemos como África Central, apareció un ancestro crucial, Sahelanthropus chadensis. Tenía un cráneo pequeño, de unos 350 centímetros cúbicos, pero lo verdaderamente importante era la posición de su foramen magnum, la abertura en la base del cráneo por donde pasa la médula espinal. Estaba más adelantada que en los simios actuales, lo que indica que ya caminaba parcialmente erguido. Ese detalle marcaría un antes y un después, la transición hacia la bipedestación. Tras él, surgieron otras especies tempranas, como Ororhyntugenensis, que mostró huesos de fémur adaptados a caminar sobre dos piernas, y Ardipithecus ramidus, conocido gracias a fósiles hallados en Etiopía. Ardí, como fue apodado, vivió hace unos 4,4 millones de años y combinaba rasgos primitivos y modernos. Podía trepar con facilidad, pero también dar pasos en posición vertical. Esa dualidad reflejaba el reto de sobrevivir en un mundo donde los bosques se iban reduciendo y las sabanas se expandían. Más adelante, hace unos 4 millones de años, emergieron los australopitecos. Una de sus representantes más famosas es Lucy, un Australopithecus afarensis descubierto en 1974. Medía poco más de 1 metro y caminaba erguida, pero conservaba brazos largos para trepar. Su especie se expandió por gran parte de África Oriental y se adaptó a ambientes cada vez más abiertos. La bipedestación no solo liberó sus manos, también permitió recorrer mayores distancias y detectar depredadores en la sabana. Pero el gran salto no vino solo con la postura. Algunos australopitecos comenzaron a experimentar un leve incremento en el tamaño cerebral. Aunque seguían lejos de nosotros en cuanto a inteligencia, estaban sentando las bases de lo que más adelante se convertiría en una de las herramientas más poderosas de la evolución: la mente. Con cada generación, la anatomía, el entorno y la necesidad de sobrevivir moldeaban a estos homínidos.
El camino hacia el género Homo estaba cada vez más cerca. Hace unos 2,5 millones de años apareció un nuevo protagonista en la historia, el género Homo. El primero reconocido es Homo habilis, cuyo nombre significa hombre hábil. No era más alto que los australopitecos, pero su cerebro superaba los 600 centímetros cúbicos. Lo más revolucionario de esta especie fue el uso sistemático de herramientas de piedra. Con ellas podía cortar carne, romper huesos para extraer tuétano y procesar raíces duras. Esa innovación marcó el inicio de una relación especial entre el ser humano y la tecnología. Poco después surgió Homo erectus, una de las especies más exitosas de la evolución. Con un cuerpo más alto y proporcionado, capaz de recorrer largas distancias, dominó gran parte del viejo mundo durante casi 2 millones de años. Fue el primero en controlar el fuego, lo que no solo permitió cocinar alimentos y hacerlos más digeribles, sino también mantener a raya a depredadores y extender la actividad humana más allá de la luz del sol. Además, se cree que Homo erectus vivía en grupos sociales más organizados, donde la cooperación era fundamental. Las migraciones de Homo erectus fueron épicas. Partiendo de África, se expandió por Asia y Europa, convirtiéndose en un verdadero viajero de la prehistoria. En cada región dejó huellas distintas, como en Indonesia con el llamado hombre de Java o en China con el hombre de Pekín. Esta dispersión global le permitió adaptarse a climas extremos, desde selvas húmedas hasta zonas frías y áridas. Mientras tanto, en África evolucionaban otras ramas del género Homo, algunas de las cuales se extinguieron, dejando solo fósiles como testimonio. Cada bifurcación del árbol evolutivo era un experimento de la naturaleza, una prueba de adaptación al entorno cambiante. Pero entre todas esas especies, una en particular empezaba a destacar con características cada vez más cercanas a las nuestras. Homo heidelbergensis, considerado el ancestro directo de los neandertales en Europa y de los sapiens en África. El camino hacia nosotros estaba más definido que nunca. Homo heidelbergensis, aparecido hace unos 600.000 años, fue un verdadero punto de inflexión. Su capacidad craneal alcanzaba los 1200 centímetros cúbicos, muy cercana a la nuestra, y sus habilidades de caza y cooperación eran notables. Usaban lanzas de madera endurecidas al fuego para abatir grandes animales como caballos y bisontes. Este dominio de la caza mayor transformó la dieta y reforzó los vínculos sociales, ya que la carne debía compartirse dentro del grupo. De esta especie se diversificaron dos linajes principales. En Europa, dio origen a los neandertales. En África, a los primeros Homo sapiens. Los neandertales, robustos y de cráneo alargado, se adaptaron al frío extremo de la glaciación. Tenían narices anchas para calentar el aire helado, huesos fuertes y una musculatura poderosa. Pero su imagen de brutos ha sido desmontada. Practicaban rituales funerarios, cuidaban de los enfermos y fabricaban herramientas sofisticadas como puntas de sílex y raspadores de hueso. En Asia, otro linaje coexistió, los denisovanos. Aunque se conocen principalmente por su ADN y unos pocos restos fósiles hallados en Siberia, sabemos que contribuyeron a la diversidad genética de poblaciones modernas en Oceanía y el sudeste asiático. Su legado vive en nuestros genes, especialmente en rasgos relacionados con la adaptación a grandes altitudes, como en los tibetanos actuales. Mientras tanto, en África, la historia tomaba otro rumbo. Allí evolucionaba una especie más ligera y creativa, Homo sapiens. Con cerebros que alcanzaban los 1400 centímetros cúbicos, mostraban una flexibilidad cultural sin precedentes. Sus herramientas se diversificaron, incorporando materiales como hueso y asta. También comenzaron a surgir expresiones simbólicas, cuentas hechas con conchas, pigmentos usados para decorar y quizás los primeros intentos de comunicación abstracta. El escenario estaba preparado para un encuentro que cambiaría el destino del planeta. Sapiens,
neandertales y denisovanos compartiendo un mismo mundo. Hace unos 200.000 años, Homo sapiens ya caminaba por África. Su anatomía era reconociblemente moderna, frente amplia, mandíbula menos prominente y un cráneo redondeado. Pero lo que lo diferenciaba aún más era su capacidad de imaginar, planificar y transmitir conocimientos de generación en generación. No era solo un cuerpo adaptado, era una mente que podía crear realidades compartidas. Alrededor de 70.000 años atrás, se produjo una de las migraciones más decisivas. Grupos de sapiens comenzaron a salir de África por el estrecho de Bab el-Mandeb, cruzando hacia la península arábiga. Desde allí, poco a poco, fueron colonizando nuevas tierras, Oriente Medio, Asia, Europa y finalmente Oceanía y América. Esta expansión no fue rápida ni lineal, sino un mosaico de oleadas sucesivas, algunas exitosas y otras condenadas al fracaso. En su viaje se encontraron con otras especies humanas. En Europa, se toparon con los neandertales, en Asia, con los denisovanos. Estos encuentros no fueron únicamente de competencia, hubo también mestizaje. Hoy sabemos que los humanos modernos portamos entre un 1 y un 4% de ADN neandertal, y en algunas poblaciones de Oceanía hasta un 6% de ADN denisovano. Esto significa que no solo compartimos la tierra, sino también la sangre. El intercambio genético no fue la única huella. De los neandertales heredamos variantes relacionadas con el sistema inmunológico y la piel, lo que ayudó a nuestros ancestros a sobrevivir en nuevos entornos. De los denisovanos, genes que permiten resistir bajos niveles de oxígeno en regiones montañosas. La evolución humana no fue un camino en solitario, fue una red de interacciones, mestizajes y adaptaciones compartidas. Con el tiempo, Sapiens se expandió más allá de cualquier otra especie humana. Mientras otras desaparecían, nuestra capacidad cultural y social se convirtió en la ventaja definitiva. Las primeras comunidades de Homo sapiens no solo cazaban y recolectaban. Empezaron a transformar su entorno de maneras nunca vistas. En cuevas de África y Europa surgieron las primeras manifestaciones artísticas. Manos pintadas con pigmentos rojos y negros, figuras de animales grabadas en piedra, adornos personales hechos con colmillos y conchas marinas. Estos símbolos muestran que ya existía un pensamiento abstracto, la capacidad de representar lo que no estaba presente. El lenguaje articulado, aunque imposible de rastrear en fósiles, dejó su huella en la complejidad cultural. Coordinar cacerías, transmitir historias y enseñar técnicas requería una comunicación sofisticada. A diferencia de los demás homínidos, Sapiens podía acumular conocimientos, perfeccionarlos y pasarlos a las siguientes generaciones, creando un efecto acumulativo que hoy llamamos cultura. El dominio del fuego, heredado de especies anteriores, alcanzó nuevas dimensiones. No solo servía para cocinar, sino también para reunir a los grupos durante la noche. Alrededor de las hogueras nacieron mitos, se planearon expediciones y se transmitió la identidad de cada clan. Esos momentos de interacción reforzaron los lazos sociales, un factor decisivo en la supervivencia frente a otros depredadores. En su expansión, Sapiens aprendió a adaptarse a climas extremos. En África, soportó largas sequías gracias a la movilidad y la cooperación. En Europa, ideó ropas hechas con pieles y refugios construidos con huesos de mamut. En Asia, perfeccionó armas para la caza de presas veloces. En cada territorio, la innovación tecnológica se convirtió en una respuesta directa a los desafíos del entorno. La diversidad cultural comenzó a florecer mucho antes de la agricultura. Cada grupo tenía su propio estilo de herramientas, sus rituales y sus formas de entender el mundo. Estas diferencias serían la semilla de las futuras civilizaciones. A medida que Homo sapiens se dispersaba por el planeta, surgieron patrones de asentamiento más complejos.
Los grupos empezaron a establecer campamentos estables cerca de ríos y costas, aprovechando recursos abundantes. La pesca y la recolección organizada complementaban la caza, aumentando la seguridad alimentaria y permitiendo un crecimiento demográfico sostenido. Estos cambios sentaron las bases para la organización social y la cooperación a gran escala. El desarrollo de herramientas también avanzó. Las hojas de piedra tallada se volvieron más precisas, surgieron agujas para coser pieles y objetos de hueso y marfil comenzaron a adquirir formas estéticas. La tecnología no era solo funcional, también tenía un valor simbólico. Cada innovación reflejaba la inteligencia y creatividad de quienes la fabricaban y transmitía un sentido de identidad dentro del grupo. En paralelo, la mente humana exploraba la abstracción. Los primeros rituales funerarios indican que Homo sapiens reflexionaba sobre la muerte y la existencia. Algunos enterramientos incluían objetos personales, pigmentos y hasta flores, lo que sugiere que ya existía un concepto de más allá o de respeto por los difuntos. Estos actos nos muestran que la cultura no era un accesorio, era parte esencial de la supervivencia, fortaleciendo los lazos y la cohesión social. Si hasta ahora te está fascinando esta historia, imagina lo que viene después. En mi canal hay más vídeos explorando la evolución humana y nuestros orígenes. Dale like, comparte y suscríbete para no perderte ninguna parte de este increíble viaje desde los primeros primates hasta nosotros, los sapiens modernos. Mientras tanto, los sapiens continuaban migrando hacia nuevas regiones. Europa y Asia del Norte ofrecían desafíos climáticos extremos, pero también oportunidades. Aprendieron a fabricar refugios temporales, a almacenar alimentos y a planificar estrategias de caza complejas. Esta combinación de inteligencia, cooperación y creatividad los convirtió en los verdaderos arquitectos de su destino. En el norte de Europa y Siberia, hace unos 40.000 años, Homo sapiens comenzó a interactuar con el medio ambiente de manera cada vez más sofisticada. Aprovechaban el cambio de estaciones para cazar diferentes especies y recolectar frutos según la época. Aprendieron a fabricar abrigos de piel más ajustados, calzado primitivo y refugios con huesos de animales gigantes, demostrando una capacidad para planificar y anticipar problemas inédita en la historia evolutiva. El arte alcanzó un nivel sorprendente en este periodo. En las cuevas francesas y españolas, las pinturas rupestres representaban animales con un realismo asombroso y escenas de caza complejas. Además de su valor estético, estas representaciones pudieron haber servido como registros de conocimiento o herramientas de enseñanza para las nuevas generaciones. La expresión simbólica ya no era un lujo, era parte de la estrategia de supervivencia. En Asia, grupos de sapiens llegaron a lugares tan remotos como Nueva Guinea y Australia, cruzando estrechos y adaptándose a ecosistemas completamente diferentes. Esta expansión demostró una increíble flexibilidad cultural. Podían modificar su comportamiento y tecnología según los recursos disponibles, algo que ninguna otra especie humana había logrado de manera tan global. Paralelamente, la domesticación de animales y plantas comenzaba tímidamente en ciertas regiones de África y el creciente fértil. Aunque todavía no era agricultura organizada, ya existían prácticas de recolección sistemática y selección de semillas. Esto indica que los sapiens modernos no solo se adaptaban a su entorno, sino que empezaban a transformarlo activamente, un rasgo que los distinguiría para siempre de cualquier otro homínido. La combinación de creatividad, planificación y cooperación social estableció un precedente. La cultura humana se convirtió en un motor evolutivo tan poderoso como la selección natural. Mientras los sapiens se dispersaban por Europa y Asia, la interacción con otras especies humanas continuó dejando huellas en nuestro ADN. En algunas regiones, coexistieron durante siglos con los neandertales y los denisovanos, compartiendo no solo territorios, sino conocimientos, técnicas de caza y posiblemente rituales simbólicos. Cada encuentro fortaleció la capacidad adaptativa de Homo sapiens,
al incorporar genes que ayudaban a enfrentar enfermedades, climas fríos y altitudes extremas. En el mismo periodo, comenzaron a surgir diferencias regionales en la cultura material. En Europa occidental se desarrollaron herramientas especializadas de sílex, como puntas de proyectil y raspadores finos, mientras que en el sudeste asiático y Oceanía se perfeccionaban armas ligeras para cazar aves y peces. Estas variaciones muestran que la evolución cultural era tan dinámica como la biológica. La creatividad humana respondía directamente a los desafíos locales. Los grupos humanos también empezaron a establecer redes de intercambio. Piedras de colores, conchas marinas y pigmentos se transportaban a cientos de kilómetros de distancia, sugiriendo la existencia de rutas de contacto entre comunidades lejanas. La cooperación no se limitaba a la caza. Ya había una primera forma de economía basada en la confianza y el prestigio, factores que fortalecían la cohesión social y la supervivencia grupal. El lenguaje oral, aunque no podemos escucharlo hoy, probablemente alcanzó niveles de complejidad capaces de transmitir historias, instrucciones y conocimientos abstractos. Esta habilidad permitió que la información no se perdiera con la muerte de un individuo, creando memoria colectiva. Cada nuevo descubrimiento, cada innovación tecnológica y cada práctica cultural se acumulaba, haciendo que cada generación fuera más fuerte y más sabia que la anterior. La evolución de Homo sapiens estaba entrando en su fase más acelerada. La combinación de anatomía moderna, inteligencia avanzada y cultura acumulativa estaba transformando al ser humano en la especie que dominaría el planeta. Alrededor de 15.000 años atrás, el mundo comenzaba a cambiar radicalmente. El último periodo glacial llegaba a su fin, transformando paisajes y obligando a los humanos a adaptarse a nuevas condiciones. En este contexto, la innovación tecnológica y cultural se aceleró. Surgieron arpones para pescar, redes y trampas, así como herramientas más especializadas para recolectar y procesar plantas silvestres. La diversidad de recursos disponibles permitió que los grupos humanos crecieran y se dispersaran aún más. En varias regiones del planeta comenzaron a surgir los primeros indicios de organización social compleja. Algunos grupos se asentaban de manera más estable cerca de ríos y lagos, mientras que otros mantenían un estilo nómada, moviéndose según las estaciones y la disponibilidad de caza. Esta diversidad de estrategias reflejaba la capacidad de Homo sapiens para adaptarse a contextos muy distintos, consolidando su ventaja evolutiva. El arte y la simbología también alcanzaron nuevos niveles. Figuras talladas en piedra, hueso y marfil comenzaron a representar formas humanas y animales de manera estilizada. Los pigmentos se aplicaban no solo en cuevas, sino también sobre objetos y en la piel, posiblemente como signos de identidad, estatus o pertenencia a un grupo. Esta creatividad simbólica no solo reforzaba los lazos sociales, sino que también sentaba las bases de la religión y la cosmovisión futuras. Además, los primeros experimentos de domesticación de plantas y animales comenzaron a cambiar radicalmente la relación entre los humanos y su entorno. Los antepasados de la agricultura y la ganadería aparecían de manera incipiente, sentando las bases para la transformación ecológica que definiría los milenios siguientes. En esta etapa, Homo sapiens ya no era solo un ser adaptado al medio, se había convertido en un agente de cambio, capaz de modificar su entorno, su cultura y su destino, marcando el inicio de la era de la civilización humana. Con la llegada del Holoceno, hace aproximadamente 12.000 años, los cambios climáticos y ecológicos transformaron el modo de vida humano. En algunas regiones de Oriente Próximo, grupos de Homo sapiens comenzaron a cultivar cereales y legumbres de manera sistemática, dando origen a los primeros asentamientos permanentes. Este cambio de la recolección a la producción de alimentos supuso una revolución. Aumentó la densidad poblacional, permitió almacenar excedentes y liberó tiempo para el desarrollo de nuevas actividades culturales y tecnológicas. Paralelamente, surgieron innovaciones en la arquitectura y la construcción. Las viviendas evolucionaron desde refugios simples hasta estructuras más complejas hechas con piedra, barro y madera.
Algunos asentamientos comenzaron a mostrar trazados planificados, indicando que la organización social y la cooperación estaban alcanzando niveles más sofisticados. La vida en comunidad facilitó la transmisión de conocimientos y tradiciones, consolidando la cultura como un pilar de la supervivencia humana. La especialización de tareas comenzó a aparecer. Algunos individuos se dedicaban a la caza, otros a la recolección, la fabricación de herramientas o la construcción. Esto permitió una eficiencia sin precedentes y fomentó la innovación tecnológica. También se observaron los primeros signos de jerarquías sociales incipientes y rituales colectivos más elaborados, que fortalecían la cohesión de los grupos. El arte continuó su expansión, pasando de representaciones aisladas a elementos integrados en la vida cotidiana. Adornos personales, objetos rituales y pinturas que comunicaban información sobre la caza, la fertilidad o los ciclos naturales. Estas expresiones simbólicas no solo tenían valor estético, sino que servían como sistemas de comunicación y enseñanza dentro del grupo. En este momento, la humanidad había consolidado una capacidad única, no solo sobrevivir, sino transformar su entorno y crear culturas complejas. Cada innovación, cada intercambio y cada descubrimiento eran pasos hacia la civilización moderna, un legado directo de millones de años de evolución acumulativa. Con los asentamientos estables llegó también la experimentación con la domesticación de animales. Perros, ovejas, cabras y cerdos comenzaron a vivir junto a los humanos, proporcionando alimento, abrigo y compañía. Esta relación cambió la dinámica de la supervivencia. Los humanos ya no dependían únicamente de la caza y recolección, sino que podían controlar una fuente constante de recursos. La domesticación también fomentó la cooperación y la planificación a largo plazo, ya que los animales requerían cuidado constante y manejo de espacios compartidos. En paralelo, surgieron los primeros indicios de trueque y comercio entre comunidades. Materiales como obsidiana, conchas, pigmentos y metales primitivos se intercambiaban a grandes distancias. Estas redes tempranas no solo difundían bienes, sino también ideas, técnicas y conocimientos culturales. Cada intercambio ampliaba la visión del mundo de las comunidades, sentando las bases de una interacción social más compleja y organizada. El lenguaje continuó evolucionando, desarrollando estructuras más complejas capaces de transmitir conceptos abstractos, reglas sociales y conocimientos técnicos. Esta capacidad permitió coordinar esfuerzos colectivos, planificar estrategias de caza y cultivo, y registrar eventos importantes de manera simbólica. La memoria colectiva se fortaleció y comenzó a acumularse más rápidamente que nunca en la historia humana. Por primera vez, la cultura y la tecnología empezaban a moldear el curso de la evolución biológica. Los hábitos de vida, la dieta y las prácticas sociales influyeron en la selección natural de los grupos humanos. La presión ambiental seguía existiendo, pero la innovación cultural ofrecía nuevas formas de adaptarse, acelerando cambios que antes habrían requerido miles de generaciones. Así, en los últimos milenios del Paleolítico tardío y los inicios del Neolítico, Homo sapiens ya no era solo un sobreviviente, sino un creador activo de su mundo, capaz de transformar paisajes, sociedades y su propio destino. Mientras los primeros asentamientos humanos se consolidaban, surgieron también los primeros indicios de organización política incipiente. Algunos grupos comenzaron a establecer líderes o jefes que tomaban decisiones sobre la distribución de alimentos, la defensa del territorio y la coordinación de actividades colectivas. Esta jerarquización temprana no era rígida, pero sentó las bases de estructuras sociales más complejas que aparecerían en el futuro. El desarrollo de la cerámica representó otro avance fundamental. Vasijas de barro permitieron almacenar agua y alimentos, cocinar de manera más eficiente y transportar recursos a distancias mayores. Esta innovación tecnológica no solo facilitó la supervivencia, sino que también abrió la puerta a experimentos culturales, decoraciones,
símbolos y marcas en los recipientes comenzaron a transmitir información sobre identidad, pertenencia y tradiciones. En ciertas regiones, la combinación de agricultura, domesticación de animales y almacenamiento de alimentos permitió el surgimiento de excedentes. Estos excedentes fueron un factor clave para especializar la fuerza laboral. Algunos individuos podían dedicarse a la alfarería, la fabricación de herramientas, la construcción de refugios o la creación de objetos rituales. La cooperación se volvió más compleja y estructurada, dando lugar a comunidades más cohesionadas y resilientes. El conocimiento del entorno continuó expandiéndose. Los humanos aprendieron a gestionar bosques, ríos y pastizales para maximizar los recursos disponibles. Identificaron patrones estacionales, ciclos de reproducción de animales y plantas comestibles, y comenzaron a modificar activamente el paisaje para mejorar su sustento. Este manejo del medio ambiente es uno de los primeros indicios de cómo la cultura puede guiar la evolución de una especie, al transformar no solo su comportamiento, sino también las condiciones ecológicas que enfrenta. En esta fase, la humanidad estaba dejando atrás la simple supervivencia y entrando en una era donde la planificación, la cooperación y la innovación definían su destino. Con el tiempo, la acumulación de conocimientos llevó a los humanos a desarrollar sistemas más complejos de comunicación y registro. Aunque la escritura formal aparecería miles de años después, ya existían formas primitivas de transmitir información a través de marcas en piedras, símbolos en cerámica y patrones en objetos rituales. Estos sistemas permitían a las comunidades recordar eventos, señalar recursos o transmitir normas sociales a generaciones futuras. La experimentación con la metalurgia comenzó de manera incipiente. Los primeros humanos descubrieron cómo fundir y moldear cobre, oro y otros metales blandos, inicialmente para crear adornos y herramientas pequeñas. Esta innovación marcó el inicio de una revolución tecnológica que, con el tiempo, transformaría la producción, el comercio y la guerra. El simple hecho de manipular materiales naturales para crear objetos duraderos reflejaba un salto cognitivo significativo, la capacidad de imaginar un uso futuro y de modificar el entorno con un propósito consciente. En paralelo, los rituales y prácticas simbólicas se volvieron más elaborados. Enterramientos colectivos, ofrendas y figuras talladas indicaban una conciencia creciente sobre la vida, la muerte y la comunidad. Estas expresiones no solo tenían un valor espiritual, sino que también reforzaban la cohesión social, generando identidad compartida y reglas implícitas de comportamiento. La expansión geográfica de los sapiens continuó. Se exploraron islas remotas, cordilleras y regiones desérticas, enfrentando nuevos desafíos y desarrollando adaptaciones culturales específicas para cada ambiente. La innovación tecnológica se convirtió en la principal herramienta de supervivencia. Técnicas de conservación de alimentos, ropa especializada y refugios sofisticados permitieron colonizar zonas donde ninguna otra especie humana había sobrevivido. En este periodo, la humanidad estaba comenzando a dominar no solo el entorno natural, sino también su propio destino cultural, marcando el inicio de una historia donde la inteligencia, la creatividad y la cooperación se volvían los factores más decisivos en la evolución. A medida que las comunidades humanas crecían, surgieron los primeros indicios de intercambio de conocimiento especializado entre grupos distantes. Artesanos comenzaron a transmitir técnicas de fabricación de herramientas, cerámica y textiles a otras comunidades, generando una red de aprendizaje que trascendía territorios. Esta transmisión cultural permitió que innovaciones críticas se difundieran rápidamente, acelerando el desarrollo tecnológico y social. El arte alcanzó nuevas dimensiones. Las representaciones simbólicas dejaron de limitarse a animales y escenas de caza, incorporando figuras humanas, motivos geométricos y narraciones de eventos colectivos. Pinturas, esculturas y grabados comenzaron a reflejar la identidad del grupo, sus creencias y su visión del mundo, consolidando la cultura como un eje central de la vida humana. En paralelo,
La observación sistemática del entorno permitió avances en la planificación agrícola y la gestión de recursos. Los humanos aprendieron a rotar cultivos, seleccionar semillas más productivas y controlar el flujo de agua mediante canales rudimentarios. Estas estrategias incrementaron la estabilidad alimentaria y fomentaron la expansión de poblaciones, estableciendo los cimientos de las primeras aldeas y centros comunitarios permanentes. Asimismo, surgieron formas tempranas de liderazgo y cooperación organizada. Algunos individuos asumieron roles de coordinación en la caza, la defensa del territorio o la planificación de actividades colectivas. La autoridad no estaba basada en fuerza bruta, sino en experiencia y capacidad para guiar al grupo, lo que fortalecía la cohesión y aseguraba la supervivencia de la comunidad. Durante este periodo, la humanidad consolidó la combinación única de innovación, cooperación y transmisión cultural que la distingue de cualquier otra especie. Cada nueva habilidad aprendida, cada objeto creado y cada norma social compartida se convertía en un legado que moldeaba el futuro evolutivo del Homo sapiens. Con el establecimiento de aldeas más grandes, las interacciones humanas comenzaron a generar diferencias sociales más notorias. Surgieron jerarquías incipientes basadas en la edad, la experiencia, el conocimiento y el prestigio dentro del grupo. Los individuos con habilidades especiales, como la fabricación de herramientas complejas, la curación o el liderazgo en la caza, empezaron a ocupar posiciones de influencia, lo que reforzaba la organización social y la cooperación en tareas colectivas. Al mismo tiempo, la expansión geográfica continuaba, llevando a los humanos a entornos extremos, desde desiertos áridos hasta regiones montañosas y tundras. Cada ecosistema exigía soluciones creativas, ropa adecuada, técnicas de almacenamiento de alimentos, construcción de refugios resistentes y métodos de transporte innovadores. La adaptación cultural se volvió más importante que la adaptación biológica, demostrando que la inteligencia y la creatividad podían superar limitaciones físicas. Las prácticas rituales y religiosas comenzaron a tomar formas más estructuradas. Los sitios de enterramiento colectivo y los objetos votivos indicaban una creciente preocupación por la vida, la muerte y el más allá. Estas actividades no solo tenían un valor espiritual, sino que también reforzaban la cohesión social, creando un sentido de identidad compartida que fortalecía los lazos dentro de cada comunidad. El comercio y el intercambio entre grupos distantes se intensificaron. Piedras semipreciosas, conchas, metales y pigmentos circulaban a grandes distancias, y junto con los bienes físicos viajaban ideas, técnicas y conocimientos sobre el entorno. Estas redes de intercambio tempranas consolidaron la interdependencia entre comunidades, sentando las bases para futuros sistemas económicos y culturales complejos. En esta etapa, la humanidad estaba dejando atrás la mera supervivencia y entrando en una fase donde la innovación, la planificación y la cooperación se combinaban para crear sociedades resilientes, capaces de enfrentar desafíos cada vez mayores. Con el tiempo, la experimentación tecnológica comenzó a combinarse con la organización social de manera más sofisticada. Los humanos comenzaron a construir herramientas compuestas, combinando diferentes materiales como madera, hueso y piedra para obtener funciones más precisas. Este tipo de innovación reflejaba no solo la destreza manual, sino también la capacidad de planificar y anticipar necesidades futuras, una característica exclusiva de Homo sapiens. En ciertas regiones, comenzaron a surgir formas rudimentarias de almacenamiento colectivo y planificación de recursos. Algunos asentamientos organizaron depósitos de alimentos estratégicamente ubicados para periodos de escasez. Esta práctica no solo aseguraba la supervivencia, sino que también fortalecía la cooperación y la confianza entre miembros del grupo, creando una red social más resiliente frente a amenazas externas. Paralelamente, la producción de adornos y objetos simbólicos se intensificó. Colgantes, pulseras y objetos decorativos ya no eran meramente ornamentales, sino que transmitían información sobre estatus, roles dentro del grupo o afiliación a ciertas comunidades.
Esta simbología compleja refuerza la idea de que la cultura, más que la fuerza física, comenzaba a determinar el éxito evolutivo. En cuanto a la exploración geográfica, los sapiens modernos comenzaron a aventurarse en territorios previamente inexplorados. Ríos largos, costas extensas y cadenas montañosas representaban desafíos que exigían planificación, comunicación y adaptación tecnológica. Cada nueva frontera conquistada expandía el alcance humano y fomentaba la diversidad cultural y tecnológica. Durante esta fase, la humanidad consolidó un patrón clave: la combinación de creatividad, cooperación y transmisión cultural acumulativa se convirtió en la principal fuerza evolutiva, capaz de moldear no solo la supervivencia, sino también el futuro de la especie. Con el crecimiento de las poblaciones humanas, comenzó a observarse una mayor diversificación en las estrategias de subsistencia. En algunas regiones, la pesca y la explotación de recursos acuáticos se volvieron esenciales, con arpones, redes y trampas sofisticadas para capturar peces, moluscos y crustáceos. Esto permitió a los grupos asentarse cerca de lagos, ríos y costas, donde los recursos eran abundantes y predecibles, fomentando la creación de comunidades más grandes y estables. Al mismo tiempo, surgieron técnicas avanzadas de procesamiento de alimentos. Los humanos descubrieron métodos de fermentación, secado y ahumado, que extendían la vida útil de carnes, semillas y frutos. Esta innovación no solo mejoró la nutrición, sino que también permitió transportar alimentos a largas distancias, facilitando la movilidad y la expansión de los grupos humanos hacia nuevos territorios. La creatividad simbólica alcanzó niveles más sofisticados. Se empezaron a producir objetos de arte que combinaban funcionalidad y estética, como utensilios decorados, cuentas y collares elaborados con materiales raros. Estas piezas reflejaban identidad, pertenencia y habilidades individuales, y reforzaban la cohesión social, al mismo tiempo que transmitían conocimientos culturales de generación en generación. Además, la observación del comportamiento animal y los ciclos naturales permitió desarrollar calendarios rudimentarios y estrategias de planificación estacional. Esto implicaba anticipar periodos de abundancia o escasez, coordinar actividades agrícolas y de caza, y sincronizar rituales comunitarios con los ciclos de la naturaleza. En esta etapa, la humanidad ya no solo respondía al entorno, lo estudiaba, lo entendía y lo modificaba activamente. La combinación de innovación tecnológica, organización social y conocimiento acumulativo seguía fortaleciendo la capacidad de Homo sapiens para prosperar en cualquier ecosistema. Con el tiempo, la interacción entre grupos humanos se volvió cada vez más compleja. No se trataba solo de contacto ocasional, sino de redes regulares de intercambio de bienes, conocimientos y prácticas culturales. Algunos grupos comenzaron a especializarse en ciertos productos, como herramientas de obsidiana, pigmentos o tejidos, lo que promovió la dependencia mutua y la colaboración entre comunidades. Estas redes tempranas sentaron las bases de sistemas económicos más estructurados en el futuro. Paralelamente, la experimentación tecnológica alcanzó nuevos niveles. Los humanos comenzaron a fabricar armas más avanzadas, como lanzas de punta afilada, arcos primitivos y flechas, que mejoraron la eficiencia en la caza y la defensa. La innovación tecnológica ya no solo respondía a necesidades inmediatas, sino que también se anticipaba a problemas futuros, evidenciando un pensamiento estratégico y planificado. En el ámbito simbólico, la producción de arte y objetos rituales se diversificó. Se crearon figuras humanas estilizadas, amuletos protectores y adornos con patrones complejos. Este tipo de expresiones no solo reflejaba creatividad, sino que también servía como medio para transmitir valores, normas y conocimientos a través de generaciones, reforzando la identidad colectiva y la cohesión social. Asimismo, la planificación de asentamientos se volvió más sofisticada. Se eligieron sitios estratégicos que combinaban acceso a agua, recursos naturales y rutas de intercambio.
La organización espacial de estas comunidades indicaba una comprensión avanzada del entorno y una capacidad para coordinar actividades grupales de manera eficiente. Durante este periodo, la humanidad consolidó un patrón evolutivo fundamental: la combinación de innovación tecnológica, cooperación social y transmisión cultural acumulativa seguía siendo la fuerza que impulsaba la expansión, adaptación y éxito de Homo sapiens en todo el planeta. A medida que las poblaciones humanas crecían y se expandían, comenzaron a surgir diferencias culturales más pronunciadas entre regiones. Algunos grupos desarrollaron estilos de herramientas únicos, otros patrones de arte distintos y técnicas específicas de procesamiento de alimentos adaptadas a los recursos locales. Esta diversidad reflejaba la capacidad de Homo sapiens para innovar de manera independiente y adaptarse a entornos muy distintos. El control del fuego alcanzó nuevas aplicaciones. Además de cocinar y protegerse de depredadores, se utilizaba para endurecer puntas de madera, curar pieles y mejorar la durabilidad de herramientas de arcilla y hueso. Esta combinación de creatividad y experimentación técnica permitió que los humanos transformaran materias primas en objetos duraderos con funciones específicas, demostrando un nivel de planificación avanzada. El desarrollo de rituales y prácticas simbólicas continuó evolucionando. Se documentan espacios destinados a ceremonias colectivas y lugares de enterramiento con ofrendas complejas, lo que indica una creciente conciencia de la vida, la muerte y la espiritualidad. Estas prácticas fortalecían los lazos entre miembros del grupo y reforzaban normas sociales compartidas, asegurando la cohesión en comunidades cada vez más grandes. La movilidad humana también se intensificó. Grupos exploraron territorios previamente inexplorados, incluyendo islas remotas, montañas y zonas desérticas. Cada nuevo entorno exigía soluciones innovadoras y estrategias de adaptación, desde ropa especializada hasta técnicas de almacenamiento de alimentos y organización de viajes largos. En esta fase, la humanidad consolidó su capacidad única de transformar el entorno, crear cultura y transmitir conocimiento acumulativo. La combinación de adaptación tecnológica, social y simbólica consolidó a Homo sapiens como la especie con mayor potencial para dominar ecosistemas diversos y complejos. Durante este periodo, comenzaron a surgir los primeros indicios de planificación a largo plazo en la construcción de asentamientos. Algunos grupos eligieron ubicaciones estratégicas no solo por recursos inmediatos, sino también por ventajas defensivas, acceso a rutas de intercambio y proximidad a terrenos fértiles. Estas decisiones reflejaban un pensamiento anticipatorio que iba más allá de la supervivencia inmediata. El desarrollo de la tecnología continuó expandiéndose hacia nuevos materiales. El trabajo con piedra, hueso, madera y fibras vegetales se volvió más especializado, produciendo herramientas de precisión para caza, agricultura incipiente y elaboración de objetos rituales. Esta especialización permitió que ciertos miembros del grupo se convirtieran en expertos, fomentando la cooperación y la dependencia mutua dentro de la comunidad. La expresión simbólica también se sofisticó. Se observan objetos con grabados geométricos complejos, figuras abstractas y adornos personales que transmiten información sobre identidad, roles o logros individuales. La cultura se consolidaba como un medio para reforzar cohesión social, enseñar habilidades y preservar conocimientos esenciales para la supervivencia. Por primera vez, hay evidencias claras de almacenamiento de recursos a gran escala, incluyendo granos, raíces y carne seca, lo que permitía a las comunidades superar periodos de escasez sin depender exclusivamente de la caza o la recolección. Este control sobre los recursos fortaleció la resiliencia de los grupos y facilitó el crecimiento demográfico. En esta etapa, la humanidad combinaba de manera efectiva planificación, innovación tecnológica y transmisión cultural. Esta tríada se convirtió en la principal fuerza impulsora de la expansión global de Homo sapiens, consolidando su capacidad para dominar entornos variados y complejos. Al entrar en las fases finales del Paleolítico y el inicio del Neolítico,
La interacción entre grupos humanos comenzó a generar patrones de cooperación más amplios. Algunas comunidades empezaron a coordinarse en redes que abarcaban decenas de kilómetros, compartiendo información sobre migraciones de animales, ubicaciones de recursos naturales y técnicas de fabricación de herramientas. Esta coordinación temprana impulsó la eficiencia y redujo riesgos, mostrando que la inteligencia social era tan crucial como la tecnológica. Los humanos también comenzaron a desarrollar rituales colectivos más complejos. Los espacios destinados a ceremonias y reuniones se hicieron más elaborados, con símbolos y decoraciones que indicaban eventos importantes, estaciones del año o ciclos de la naturaleza. Estas prácticas ayudaban a reforzar la identidad de grupo, la cooperación y la transmisión de conocimientos, consolidando la cultura como una herramienta de supervivencia evolutiva. En materia de innovación tecnológica, los humanos perfeccionaron métodos para manipular materiales duros y blandos. La talla de piedra alcanzó niveles de precisión inéditos, mientras que la madera, el hueso y los cuernos se transformaron en herramientas especializadas y armas eficaces. La creación de objetos compuestos, combinando varios materiales, evidenció la capacidad de planificación y la anticipación de usos futuros. La movilidad humana continuó expandiéndose, explorando nuevos ecosistemas y estableciendo asentamientos temporales o permanentes según la disponibilidad de recursos. Cada exploración promovía la adaptación cultural. Estrategias de caza, almacenamiento de alimentos y refugios se ajustaban a las condiciones locales, demostrando que la flexibilidad cultural superaba con creces las limitaciones biológicas. En esta fase, Homo sapiens consolidó su ventaja evolutiva. La combinación de cooperación social, innovación tecnológica y transmisión cultural acumulativa se había convertido en el motor que permitía no solo sobrevivir, sino transformar el mundo y garantizar la continuidad de la especie. Con el tiempo, los humanos comenzaron a desarrollar métodos más sistemáticos para gestionar el territorio. Se observan evidencias de control de incendios para despejar áreas, favorecer el crecimiento de plantas comestibles y facilitar la caza. Estas prácticas muestran una planificación estratégica y una comprensión avanzada de los ecosistemas, ya que modificaban activamente el entorno para maximizar recursos sin comprometer la sostenibilidad a corto plazo. La experimentación tecnológica continuó en paralelo con la organización social. Se perfeccionaron herramientas de caza como arcos, lanzas y flechas con puntas finas de piedra o hueso, y se desarrollaron técnicas de pesca más eficientes, incluyendo redes y anzuelos. Estas innovaciones permitieron que los humanos explotaran una mayor variedad de recursos y aumentaran la seguridad alimentaria de sus comunidades. En el plano cultural, las prácticas simbólicas se volvieron más complejas y universales. Decoraciones en objetos personales, pigmentos aplicados al cuerpo y figurillas representando figuras humanas o animales se convirtieron en medios para expresar identidad, estatus y pertenencia a un grupo. La cultura ya no era solo funcional, también se convirtió en un vehículo de cohesión social y comunicación de valores abstractos. La acumulación de conocimientos llevó a la planificación de asentamientos permanentes más grandes, con áreas diferenciadas para actividades específicas, como almacenamiento, elaboración de herramientas y espacios rituales. Esto reflejaba la capacidad de organizar grupos más numerosos y complejos, sentando las bases para futuras civilizaciones. En esta etapa, la humanidad demostraba su capacidad de transformar el mundo de manera deliberada. La combinación de planificación, innovación tecnológica y transmisión cultural consolidó la supremacía de Homo sapiens, estableciendo un modelo de evolución donde la inteligencia y la creatividad superaban cualquier limitación biológica. Con la consolidación de asentamientos más complejos, surgió la necesidad de organizar los recursos de manera más eficiente. Se desarrollaron sistemas rudimentarios de almacenamiento que permitían preservar granos, semillas y carne durante largos periodos. Esta capacidad redujo la dependencia inmediata de la caza y la recolección, permitiendo que los grupos planificaran con antelación y enfrentaran épocas de escasez sin comprometer su supervivencia.
En paralelo, la experimentación tecnológica alcanzó niveles cada vez más sofisticados. Los humanos comenzaron a trabajar metales blandos como el cobre, creando objetos utilitarios y ornamentales que reflejaban habilidades manuales avanzadas y pensamiento abstracto. Esta manipulación de nuevos materiales evidenciaba un salto en la capacidad de transformar el entorno y anticipar usos futuros de manera intencional. La cultura simbólica también evolucionó. Se desarrollaron rituales más complejos y organizados, que incluían ceremonias comunitarias, enterramientos colectivos y objetos votivos. Estos actos fortalecían la identidad del grupo, reforzaban normas sociales y facilitaban la transmisión de valores y conocimientos a las generaciones siguientes. La expansión geográfica continuó, alcanzando áreas previamente inhóspitas. En cada región, los humanos adaptaron sus técnicas de caza, cultivo y construcción a las condiciones locales, demostrando flexibilidad cultural y capacidad de innovación constante. Esta adaptabilidad consolidó a Homo sapiens como la especie más resiliente y versátil de su tiempo. En esta fase de la historia, la humanidad había alcanzado un nivel donde la planificación, la innovación tecnológica y la cultura acumulativa no solo garantizaban la supervivencia, sino que transformaban activamente la relación entre los humanos y su entorno, estableciendo las bases de la civilización futura. Con el aumento de la población y la densidad de los asentamientos, surgió la necesidad de sistemas más complejos de coordinación social. Algunos grupos comenzaron a desarrollar reglas implícitas sobre la distribución de recursos, el acceso a espacios comunes y la participación en actividades colectivas. Estas normas tempranas funcionaban como mecanismos de regulación social, reduciendo conflictos y asegurando la cooperación necesaria para el funcionamiento del grupo. La innovación tecnológica también dio un salto significativo. Los humanos empezaron a crear herramientas más especializadas, combinando materiales diversos como hueso, madera y piedra, y experimentando con nuevas técnicas de ensamblaje y endurecimiento. Este tipo de objetos reflejaba no solo destreza manual, sino también planificación avanzada y capacidad de prever múltiples usos antes de la fabricación. En el ámbito cultural, la expresión simbólica se volvió omnipresente. Se observan artefactos decorativos, amuletos y figuras talladas que transmitían información sobre identidad, estatus, habilidades individuales y afiliación a un grupo. La comunicación simbólica reforzaba la cohesión social y facilitaba la transmisión de conocimientos complejos de generación en generación, consolidando la cultura como un elemento central de la supervivencia humana. Además, los humanos comenzaron a coordinar esfuerzos en proyectos de gran escala, como la construcción de refugios colectivos, la preparación de reservas de alimentos o la planificación de expediciones de caza y recolección. Estas acciones indicaban una capacidad de organización que trascendía al individuo y permitía la cooperación de comunidades extensas. En esta etapa, la humanidad demostraba de manera evidente que la evolución cultural, la innovación tecnológica y la cooperación social acumulativa eran los motores que le permitían dominar entornos diversos y superar desafíos que ninguna otra especie había logrado enfrentar. Con la consolidación de comunidades más grandes, comenzaron a aparecer las primeras formas de liderazgo más estructuradas. Algunos individuos asumieron roles de coordinación, no solo en la caza o la defensa del grupo, sino también en la toma de decisiones sobre asentamientos, rutas de migración y gestión de recursos. Este tipo de liderazgo se basaba en experiencia, habilidad y conocimiento, y no únicamente en fuerza física, marcando un avance en la organización social. El trabajo con materiales naturales avanzó hacia la creación de herramientas más complejas y duraderas. Se desarrollaron técnicas para afilar piedras con precisión, unir materiales y fabricar instrumentos específicos para tareas como cortar, raspar, perforar o pescar. Esta especialización tecnológica permitía resolver problemas concretos con mayor eficiencia y facilitaba la transmisión de habilidades entre generaciones. En el plano simbólico, las expresiones culturales se diversificaron. Se observa un aumento de objetos decorativos,
collares, cuentas y figuras con significado ritual o social. Estos elementos no solo reflejaban creatividad, sino que también servían para transmitir información sobre estatus, pertenencia y roles dentro del grupo, fortaleciendo la cohesión comunitaria. La planificación de asentamientos se volvió más avanzada, incorporando espacios diferenciados para almacenamiento, actividades productivas y ceremoniales. Esta organización reflejaba una comprensión estratégica del entorno y una capacidad de coordinación que permitía la coexistencia eficiente de grupos más numerosos. En esta fase, la humanidad consolidaba la capacidad de combinar innovación, cooperación y cultura simbólica de manera acumulativa. Esta tríada se convirtió en la fuerza que permitía a Homo sapiens adaptarse, prosperar y transformar entornos variados, asegurando el éxito evolutivo frente a desafíos naturales y sociales cada vez más complejos. A medida que los grupos humanos crecían y se diversificaban, comenzaron a surgir los primeros indicios de diferenciación de roles dentro de la comunidad. Algunos individuos se especializaban en la fabricación de herramientas, otros en la caza, la recolección o la preparación de alimentos, mientras que algunos asumían responsabilidades relacionadas con la protección o el liderazgo del grupo. Esta división de tareas aumentaba la eficiencia y la resiliencia de las comunidades. La experimentación con nuevas técnicas de construcción permitió erigir estructuras más resistentes y funcionales. Se observan restos de viviendas más elaboradas, refugios colectivos y espacios dedicados a actividades específicas como almacenamiento, elaboración de herramientas y ceremonias rituales. Esta planificación indicaba una visión anticipatoria y una capacidad para coordinar esfuerzos colectivos a largo plazo. En paralelo, la producción de arte y objetos simbólicos se sofisticó. Figurillas, collares, grabados y pinturas empezaron a representar no solo animales o escenas de caza, sino también conceptos abstractos y narraciones complejas. Estos elementos reforzaban la identidad del grupo, facilitaban la transmisión de conocimientos y consolidaban normas sociales, contribuyendo a la cohesión cultural. La exploración de nuevos territorios continuó, impulsada por la necesidad de encontrar recursos y expandir el área de influencia. Cada región presentaba desafíos específicos, lo que fomentaba adaptaciones culturales únicas, nuevas técnicas de caza, estrategias de almacenamiento, ropa especializada y refugios adaptados a condiciones extremas. Durante este periodo, Homo sapiens demostraba claramente que la combinación de especialización de roles, innovación tecnológica y simbolismo cultural acumulativo era la clave de su éxito evolutivo, consolidando su capacidad para prosperar en entornos diversos y complejos. Con el aumento de la complejidad social, comenzaron a surgir indicios de sistemas de enseñanza y transmisión de conocimientos más estructurados. Los adultos instruían a los jóvenes no solo en la caza y recolección, sino también en técnicas de construcción, preparación de alimentos y elaboración de herramientas. Esta educación temprana garantizaba que las habilidades críticas se conservaran y mejoraran con cada generación. Al mismo tiempo, la tecnología experimentó avances significativos. La fabricación de herramientas compuestas y de armas cada vez más especializadas permitió explotar recursos que antes eran inaccesibles. Por ejemplo, la pesca de especies más grandes o rápidas se volvió posible gracias a arpones más resistentes y redes de diseño complejo. Esto aumentó la variedad y cantidad de alimentos disponibles, fortaleciendo la estabilidad de las comunidades. La vida simbólica también alcanzó un nuevo nivel de sofisticación. Los humanos comenzaron a usar pigmentos para decorar objetos, cuerpos y espacios rituales, creando un lenguaje visual que comunicaba identidad, estatus y roles dentro de la comunidad. Los rituales colectivos, cada vez más elaborados, reforzaban la cohesión social y servían para coordinar actividades importantes como cacerías, celebraciones estacionales y ceremonias funerarias. En paralelo, la movilidad humana se expandió hacia territorios más extremos. Desiertos, montañas y regiones costeras exigían soluciones innovadoras,
desde ropa adaptada hasta almacenamiento eficiente de alimentos y planificación detallada de rutas de exploración. Cada desafío superado incrementaba la capacidad de adaptación cultural, mostrando que la flexibilidad y la creatividad se habían vuelto esenciales para la supervivencia. Durante esta fase, la humanidad consolidó la transmisión de conocimientos, la innovación tecnológica y la expresión simbólica como pilares fundamentales de su éxito evolutivo, asegurando que cada generación se construyera sobre los logros de la anterior. A medida que los asentamientos crecían y las comunidades se consolidaban, comenzaron a desarrollarse prácticas de organización del espacio más sofisticadas. Algunos sitios muestran planificación deliberada de áreas residenciales, de almacenamiento y de actividades productivas, lo que indica una comprensión avanzada de la distribución eficiente de recursos y funciones dentro del grupo. Esta organización permitía optimizar el uso del territorio y reducir conflictos internos. En el terreno tecnológico, surgieron innovaciones en la producción de herramientas y utensilios especializados. Se perfeccionaron técnicas de pulido y tallado, y se combinaron materiales de distinta dureza y flexibilidad para obtener instrumentos más precisos y duraderos. Estas herramientas avanzadas aumentaban la eficiencia en la caza, la recolección y la preparación de alimentos, consolidando la ventaja adaptativa de Homo sapiens. El arte y la simbología continuaron evolucionando, mostrando un incremento en la complejidad y la abstracción. Se crearon figuras estilizadas, patrones geométricos elaborados y objetos rituales que podían comunicar información sobre identidad, estatus o logros individuales. La producción cultural se convirtió en un elemento central de la cohesión social y la transmisión de conocimientos, permitiendo que la información crítica se mantuviera y enriqueciera a lo largo de generaciones. Paralelamente, la expansión geográfica siguió aumentando. Los humanos colonizaron nuevos ecosistemas, adaptando sus estrategias a los desafíos locales mediante innovación tecnológica y cultural. Cada entorno explorado proporcionaba oportunidades para mejorar herramientas, técnicas de subsistencia y prácticas sociales, incrementando la capacidad de supervivencia y la resiliencia de las comunidades. En esta etapa, la humanidad reforzó su ventaja evolutiva mediante la combinación de planificación espacial, innovación tecnológica y expresión simbólica acumulativa, consolidando un patrón que guiaría el desarrollo de las futuras civilizaciones. Con el aumento de la complejidad social y tecnológica, algunos grupos comenzaron a experimentar con la gestión del entorno a gran escala. Se utilizaban incendios controlados para abrir claros en bosques, estimular el crecimiento de plantas comestibles y facilitar la caza de herbívoros. Estas prácticas muestran un conocimiento profundo de los ecosistemas y una capacidad para manipularlos de manera estratégica, anticipando efectos a largo plazo. En paralelo, la innovación tecnológica continuó avanzando. Se perfeccionaron sistemas de transporte de alimentos y objetos, incluyendo contenedores resistentes y métodos de conservación más eficientes. Además, se desarrollaron técnicas de fabricación de herramientas más sofisticadas, incorporando combinaciones de materiales y procesos que aumentaban durabilidad y funcionalidad, lo que ampliaba las posibilidades de subsistencia y exploración. La vida simbólica alcanzó un nivel de organización más elaborado. Espacios ceremoniales se estructuraban con propósito, objetos rituales eran estandarizados y la iconografía representaba conceptos abstractos, mitos y narrativas grupales. Esta complejidad cultural consolidaba la identidad colectiva, facilitaba la transmisión de normas y conocimientos, y reforzaba la cohesión de comunidades cada vez más numerosas. La expansión humana no se detuvo. Se exploraron nuevas regiones climáticamente desafiantes, como altas montañas y costas remotas, donde la innovación tecnológica y la cooperación social eran esenciales para sobrevivir. Cada adaptación exitosa incrementaba la capacidad de Homo sapiens para prosperar en ambientes diversos, demostrando que la creatividad y la planificación cultural podían superar limitaciones biológicas. En esta fase, la humanidad consolidó un patrón decisivo: la combinación de manipulación del entorno,
tecnología avanzada y cultura simbólica acumulativa se convirtió en la fuerza que aseguraba su expansión, adaptación y éxito evolutivo frente a cualquier desafío. Con el aumento de la densidad poblacional y la interacción entre grupos, comenzaron a desarrollarse primeras formas de comunicación no verbal estandarizada. Símbolos tallados, marcas en piedras y patrones en objetos cotidianos servían para transmitir información esencial sobre rutas de migración, ubicación de recursos y reglas de convivencia, complementando la comunicación oral y fortaleciendo la organización social. En el plano tecnológico, la innovación se volvió más estratégica. Se crearon armas de proyectil más precisas, utensilios multifuncionales y herramientas de corte refinadas que facilitaban actividades complejas como la preparación de alimentos, la construcción de refugios y la confección de ropas especializadas. Cada mejora aumentaba la eficiencia y la seguridad, demostrando planificación anticipatoria y pensamiento abstracto. La expresión simbólica alcanzó mayor sofisticación. Decoraciones personales, objetos rituales y grabados geométricos no solo cumplían funciones estéticas, sino que también comunicaban estatus, logros, identidad grupal y valores culturales. La cultura simbólica se convirtió en un vehículo esencial para la cohesión social y la transmisión de conocimientos complejos entre generaciones. Al mismo tiempo, la humanidad continuaba expandiéndose hacia regiones difíciles, como zonas áridas, montañas altas y costas con recursos limitados. Cada nueva frontera exigía adaptaciones únicas, técnicas de almacenamiento, transporte y procesamiento de alimentos, construcción de refugios especializados y coordinación de actividades grupales. En esta fase, Homo sapiens consolidó su ventaja evolutiva a través de la innovación tecnológica, la organización social y la comunicación simbólica acumulativa, estableciendo un patrón que le permitió dominar entornos variados y aumentar la resiliencia de sus comunidades frente a los desafíos naturales y sociales. Con la consolidación de redes de intercambio entre comunidades, comenzaron a aparecer las primeras evidencias de especialización regional. Algunos grupos se enfocaban en la producción de herramientas de piedra, otros en la elaboración de textiles, cerámica o pigmentos, mientras que ciertos grupos destacaban en la caza o recolección de recursos específicos. Esta especialización promovía la cooperación entre comunidades y el flujo de conocimientos y bienes a largas distancias. En paralelo, la tecnología avanzó hacia la fabricación de instrumentos más precisos y duraderos. Se desarrollaron técnicas de talla y ensamblaje que combinaban distintos materiales para lograr herramientas multifuncionales, aumentando la eficiencia en la caza, la preparación de alimentos y la construcción de refugios. Esta innovación reflejaba pensamiento abstracto y capacidad de planificación a largo plazo. El arte y la simbología alcanzaron un nivel de complejidad mayor. Se crearon figurillas, adornos personales y grabados con significados abstractos, relacionados con identidad, estatus o logros individuales. Estas expresiones culturales fortalecían la cohesión social y facilitaban la transmisión de conocimientos, valores y normas de comportamiento dentro del grupo. Además, la expansión geográfica continuó, alcanzando territorios desafiantes como selvas densas, zonas desérticas y regiones montañosas. Cada ambiente requería adaptaciones culturales específicas, técnicas de construcción, almacenamiento, vestimenta y estrategias de subsistencia que demostraban flexibilidad y creatividad. En esta etapa, Homo sapiens consolidó su capacidad para innovar, adaptarse y comunicarse de manera simbólica, estableciendo un patrón evolutivo en el que la cultura acumulativa se convirtió en la herramienta central para asegurar la supervivencia y prosperidad frente a entornos complejos. Con el aumento de la complejidad social, comenzaron a surgir indicios de planificación colectiva a gran escala. Algunos grupos coordinaron la construcción de estructuras comunales, áreas para almacenamiento y espacios rituales que requerían la cooperación de numerosos individuos. Estas iniciativas reflejaban una capacidad para organizar esfuerzos colectivos, asignar tareas y anticipar necesidades futuras de manera más avanzada que en etapas anteriores.
En el terreno tecnológico, la innovación se orientó hacia la eficiencia y la adaptabilidad. Se perfeccionaron herramientas específicas para procesar distintos tipos de alimentos, elaborar ropa y construir refugios resistentes. La integración de distintos materiales, como madera, hueso y piedra, permitió fabricar objetos más duraderos y versátiles, evidenciando un pensamiento estratégico y habilidades manuales altamente desarrolladas. La cultura simbólica se diversificó aún más. Se observan figurillas humanas y animales estilizadas, grabados geométricos y objetos rituales con patrones complejos, que comunicaban identidad, roles, logros y valores del grupo. Esta expresión simbólica avanzada reforzaba la cohesión social y facilitaba la transmisión de conocimientos abstractos entre generaciones, consolidando la memoria colectiva. La expansión humana continuó explorando territorios con condiciones extremas. Cada nuevo entorno requería soluciones innovadoras, técnicas de caza adaptadas, estrategias de almacenamiento, vestimenta especializada y refugios adecuados. La flexibilidad cultural se convirtió en un factor determinante para la supervivencia y el éxito evolutivo. En esta fase, Homo sapiens consolidó su capacidad de planificación, innovación tecnológica y expresión simbólica, estableciendo un modelo de evolución donde la creatividad y la cooperación acumulativa eran los pilares que aseguraban la expansión y la resiliencia de la especie. Durante esta etapa, comenzaron a aparecer los primeros indicios de diferenciación de roles especializados en oficios dentro de las comunidades. Algunos individuos destacaban en la fabricación de herramientas, otros en la preparación de alimentos, la construcción de refugios o la realización de ceremonias rituales. Esta especialización permitió aumentar la eficiencia del grupo y facilitó la transmisión de habilidades avanzadas de manera sistemática. La tecnología avanzó hacia la manipulación de materiales más complejos y resistentes. Se desarrollaron métodos para moldear, pulir y combinar diversos materiales, creando herramientas y utensilios de precisión para tareas específicas, desde la caza hasta la elaboración de ropa y objetos rituales. Esta innovación reflejaba pensamiento estratégico y capacidad de planificación anticipatoria. En el ámbito simbólico, la producción artística alcanzó nuevos niveles. Se crearon adornos personales, figuras talladas y grabados con significados abstractos que transmitían información sobre estatus, identidad y logros. Estos elementos reforzaban la cohesión social, facilitaban la comunicación de normas culturales y contribuían a consolidar la memoria colectiva de la comunidad. La exploración de nuevos territorios continuó, incluyendo zonas con condiciones extremas como altas montañas, desiertos y regiones costeras alejadas. Cada entorno exigía soluciones específicas, promoviendo la innovación cultural, construcción de refugios adaptados, técnicas de almacenamiento y estrategias de movilidad según los recursos disponibles. En esta fase, Homo sapiens perfeccionó la combinación de especialización laboral, innovación tecnológica y simbolismo cultural, consolidando la estructura social y la capacidad de adaptación que le permitió prosperar en ecosistemas diversos y complejos. En este periodo, los humanos comenzaron a mostrar indicios de planificación intergeneracional más elaborada. Algunos grupos organizaron la preservación de conocimientos y técnicas a través de enseñanzas sistemáticas, asegurando que habilidades críticas como la fabricación de herramientas complejas, técnicas de caza especializadas y estrategias de recolección se transmitieran de manera eficiente a las siguientes generaciones. La tecnología continuó evolucionando con mayor sofisticación. Aparecieron herramientas compuestas que combinaban materiales con propiedades distintas, permitiendo funciones más precisas y duraderas. También se observaron innovaciones en el tratamiento de pieles y fibras vegetales, que mejoraban la fabricación de vestimenta y refugios, aumentando la capacidad de adaptación a diferentes climas y entornos. En cuanto a la vida simbólica, las prácticas culturales se volvieron más ritualizadas y complejas. Se construyeron espacios dedicados a ceremonias, objetos votivos y decoraciones que comunicaban conceptos abstractos,
valores colectivos y logros individuales. Estos elementos reforzaban la identidad del grupo y la cohesión social, al tiempo que funcionaban como medios para transmitir conocimientos y normas a nuevas generaciones. La expansión geográfica alcanzó áreas previamente inexploradas, como regiones de alta montaña, tundras y costas remotas. Cada nuevo ecosistema requería estrategias de adaptación únicas, planificación de rutas, almacenamiento eficiente de alimentos, construcción de refugios y técnicas de subsistencia especializadas. Durante esta fase, Homo sapiens consolidó su capacidad de combinar innovación tecnológica, planificación social y transmisión cultural acumulativa, estableciendo los fundamentos para sociedades complejas capaces de enfrentar desafíos ecológicos y sociales de gran envergadura. A medida que las comunidades humanas se consolidaban, comenzaron a surgir indicios de cooperación intergrupal más amplia. Se desarrollaron intercambios de bienes, conocimientos y prácticas entre grupos distantes, generando redes que conectaban territorios extensos. Esta cooperación permitió acceder a recursos lejanos, difundir innovaciones y reforzar alianzas sociales que aumentaban la seguridad y estabilidad de las poblaciones. La innovación tecnológica alcanzó nuevas fronteras. Se crearon herramientas especializadas para la pesca, la caza de grandes animales y la preparación de alimentos, incorporando técnicas de ensamblaje más complejas y materiales resistentes. Además, se experimentó con métodos de almacenamiento y transporte que permitían conservar recursos por periodos prolongados, optimizando la supervivencia en ambientes variados. La expresión simbólica y cultural se diversificó aún más. Objetos decorativos, amuletos y grabados comenzaron a reflejar no solo identidad y estatus, sino también narrativas, mitos y conceptos abstractos compartidos dentro de la comunidad. La cultura simbólica se consolidó como un vehículo para reforzar la cohesión social y asegurar la transmisión de conocimientos acumulativos a futuras generaciones. Paralelamente, la exploración geográfica continuó expandiéndose hacia zonas de difícil acceso, como islas lejanas, altiplanos y regiones de clima extremo. Cada nuevo ecosistema impulsaba la creatividad y adaptabilidad humanas, desde la fabricación de ropa adecuada hasta estrategias de subsistencia innovadoras, demostrando que la flexibilidad cultural superaba cualquier limitación biológica. En esta etapa, Homo sapiens consolidó su ventaja evolutiva mediante la combinación de cooperación intergrupal, innovación tecnológica y complejidad simbólica, estableciendo un modelo de éxito que permitiría la expansión global y la formación de sociedades cada vez más complejas. Con el incremento de la densidad poblacional y la complejidad social, surgieron los primeros indicios de planificación urbana primitiva. Algunas comunidades empezaron a organizar sus asentamientos según funciones específicas, separando áreas para la vida cotidiana, la producción de herramientas, el almacenamiento de alimentos y actividades rituales. Esta disposición estratégica permitía optimizar recursos, mejorar la seguridad y coordinar actividades colectivas de manera más eficiente. En el ámbito tecnológico, la innovación se dirigió hacia la diversificación y especialización de herramientas. Se fabricaron instrumentos adaptados a tareas concretas, como la pesca de especies grandes, la tala de madera y la preparación de pieles, aumentando la productividad y la eficiencia de las actividades diarias. La combinación de materiales y técnicas avanzadas reflejaba un pensamiento anticipatorio y un alto grado de planificación. La cultura simbólica y artística se consolidó como un elemento central de la vida social. Figurillas, adornos personales y grabados complejos empezaron a representar roles, jerarquías y eventos significativos dentro de la comunidad. La expresión simbólica no solo reforzaba la identidad colectiva, sino que también facilitaba la transmisión de conocimientos y normas de generación en generación, asegurando la continuidad cultural. La exploración territorial se intensificó, alcanzando entornos extremos como desiertos, montañas y regiones costeras remotas. Cada nuevo territorio exigía soluciones innovadoras y adaptación cultural,
desde refugios especializados hasta técnicas de almacenamiento y transporte de recursos, demostrando la capacidad de Homo sapiens para superar limitaciones ambientales. En esta fase, la humanidad consolidó un patrón evolutivo donde la planificación espacial, la innovación tecnológica y la complejidad simbólica acumulativa se combinaron para asegurar expansión, resiliencia y cohesión social en comunidades cada vez más grandes y complejas. Durante esta etapa, los humanos comenzaron a desarrollar estrategias más sofisticadas de manejo de recursos naturales. Se evidencia el control deliberado de la fauna y la flora local, incluyendo la selección de plantas comestibles y la domesticación inicial de especies útiles, no solo como alimento sino también como materia prima para ropa, herramientas y refugios. Estas prácticas reflejan un conocimiento profundo del entorno y un manejo activo de la biodiversidad. La tecnología avanzó en la creación de instrumentos multiuso y de precisión. Nuevas técnicas permitieron producir herramientas que combinaban resistencia y funcionalidad, como cuchillos para carne, puntas de lanza más afiladas y utensilios para el procesamiento de vegetales. La eficiencia obtenida incrementó la capacidad de los grupos para sobrevivir en entornos variados y planificar actividades complejas a mediano plazo. En el ámbito cultural, surgieron signos de ritualización sistemática. Se encuentran objetos con patrones repetitivos y espacios designados para ceremonias, lo que evidencia la existencia de creencias compartidas y normas sociales consolidadas. La cultura simbólica funcionaba como un instrumento de cohesión, consolidando valores, tradiciones y enseñanzas dentro de la comunidad. La expansión geográfica continuó, alcanzando entornos cada vez más inhóspitos y estimulando innovaciones específicas para cada ecosistema. Las adaptaciones incluían técnicas de construcción, almacenamiento de recursos, vestimenta especializada y métodos de movilidad eficientes, demostrando que la creatividad y la cooperación cultural eran fundamentales para el éxito evolutivo. En esta fase, Homo sapiens consolidó la interacción entre gestión del entorno, innovación tecnológica y cultura simbólica avanzada, estableciendo las bases para la formación de sociedades resilientes capaces de dominar ecosistemas diversos y complejos. Con la consolidación de las redes de intercambio y la especialización de habilidades, surgieron los primeros indicios de jerarquías sociales más definidas. Algunos individuos adquirieron prestigio por su conocimiento, destreza en la fabricación de herramientas o habilidades de liderazgo, lo que les permitía influir en decisiones colectivas, coordinar actividades grupales y mediar en conflictos internos, fortaleciendo la cohesión del grupo. La tecnología continuó evolucionando con innovaciones en transporte y almacenamiento de recursos. Se desarrollaron contenedores más resistentes, métodos de preservación de alimentos y herramientas diseñadas para tareas complejas, como corte fino de pieles, elaboración de fibras y construcción de refugios duraderos. Esta especialización permitió a las comunidades expandir sus actividades sin depender exclusivamente de los recursos inmediatos. En el plano cultural, las prácticas simbólicas se sofisticaron. Se crearon objetos decorativos con significados específicos, grabados geométricos complejos y figurillas que reflejaban roles, estatus y narrativas colectivas. La cultura simbólica se convirtió en un medio para fortalecer la identidad del grupo, enseñar valores y preservar conocimientos esenciales de generación en generación. Paralelamente, la expansión territorial siguió impulsando la innovación cultural y tecnológica. Los humanos colonizaron regiones con climas extremos y recursos limitados, adaptando su vestimenta, técnicas de caza y almacenamiento de alimentos a cada entorno. La flexibilidad cultural permitió prosperar en ambientes que habrían sido inhóspitos para otras especies. En esta etapa, Homo sapiens consolidó un modelo evolutivo donde la jerarquía social, la innovación tecnológica y la cultura simbólica acumulativa funcionaban como factores decisivos para la expansión, resiliencia y éxito de la especie. Durante este periodo, comenzaron a surgir los primeros indicios de coordinación a nivel regional entre diferentes comunidades. Grupos distantes compartían información sobre recursos, rutas migratorias y técnicas de subsistencia,
creando redes de colaboración que fortalecían la seguridad y la capacidad de adaptación de cada comunidad frente a cambios ambientales o conflictos. La tecnología experimentó mejoras significativas en precisión y especialización. Aparecieron herramientas diseñadas para tareas concretas, como perforar, raspar o cortar con eficiencia, y objetos que integraban distintos materiales para maximizar su funcionalidad. La planificación anticipatoria y la innovación acumulativa eran evidentes, ya que cada generación refinaba y adaptaba los conocimientos heredados. En el ámbito cultural, la complejidad simbólica se intensificó. Se observan objetos rituales con patrones más elaborados, figuras talladas y elementos decorativos que comunicaban historias, mitos y logros del grupo. La cultura simbólica se convirtió en un medio para reforzar la cohesión social, transmitir conocimientos y establecer identidades colectivas duraderas. La expansión geográfica continuó, incluyendo territorios con condiciones extremas, como tundras, desiertos y regiones costeras alejadas. Cada nuevo entorno exigía soluciones culturales y tecnológicas específicas, desde técnicas de caza y almacenamiento hasta construcción de refugios y vestimenta adaptada, evidenciando la flexibilidad y creatividad del Homo sapiens. En esta fase, la humanidad consolidó la interacción entre cooperación intergrupal, innovación tecnológica y simbolismo complejo, estableciendo un patrón evolutivo que aseguraba expansión, supervivencia y cohesión social en entornos cada vez más desafiantes. En este periodo, los humanos comenzaron a registrar conocimientos mediante sistemas protosimbólicos, utilizando marcas, patrones y signos repetitivos que permitían transmitir información más allá de la memoria oral. Estos registros tempranos reflejan una creciente capacidad de planificación y la intención de conservar aprendizajes importantes para futuras generaciones. La innovación tecnológica alcanzó nuevos niveles de complejidad. Se fabricaron herramientas especializadas para actividades como la pesca en aguas profundas, la caza de animales grandes y la preparación de recursos vegetales difíciles de procesar. La combinación de diferentes materiales permitió aumentar la durabilidad y precisión de los instrumentos, demostrando habilidades manuales avanzadas y pensamiento estratégico. La expresión cultural y simbólica se diversificó. Se crearon ornamentos personales y objetos rituales con codificación simbólica más compleja, que podían comunicar jerarquía, identidad, logros individuales o narrativas comunitarias. Estos elementos funcionaban como vehículos de cohesión social y transmisión cultural acumulativa, consolidando la memoria colectiva de los grupos. La exploración de nuevos territorios continuó, incluyendo ambientes extremos como altas montañas, costas alejadas y regiones semiáridas. Cada ecosistema exigía adaptaciones innovadoras, desde técnicas de almacenamiento y transporte hasta vestimenta especializada y estrategias de movilidad, demostrando que la inteligencia cultural superaba ampliamente las limitaciones biológicas. Durante esta etapa, Homo sapiens fortaleció su ventaja evolutiva mediante la combinación de innovación tecnológica avanzada, registros simbólicos y cohesión social, estableciendo un modelo de éxito que le permitió prosperar en entornos complejos y diversos. Con el tiempo, los grupos humanos empezaron a desarrollar formas más sofisticadas de coordinación de recursos compartidos. Algunos asentamientos gestionaban colectivamente fuentes de agua, zonas de caza y espacios de cultivo, distribuyendo responsabilidades y asegurando un acceso equitativo para todos los miembros. Estas prácticas reflejan una capacidad avanzada de organización social y anticipación de necesidades futuras. En el terreno tecnológico, los humanos perfeccionaron herramientas para actividades especializadas y de alta precisión. Se fabricaron arpones para especies marinas rápidas, cuchillos para el procesamiento de carne y utensilios compuestos para trabajar madera y hueso. La combinación de materiales diversos y técnicas avanzadas evidencia pensamiento estratégico y capacidad de planificación a mediano y largo plazo. La cultura simbólica y ritual alcanzó nuevos niveles de complejidad. Espacios ceremoniales se estructuraban con intencionalidad,
Los objetos votivos mostraban patrones codificados y los adornos personales comunicaban roles, logros y estatus social. Estas prácticas reforzaban la identidad colectiva y facilitaban la transmisión de valores, normas y conocimientos esenciales. La exploración de territorio se expandió hacia ambientes cada vez más desafiantes, incluyendo costas rocosas, altiplanos y regiones semiáridas. Cada ecosistema exigía soluciones innovadoras y adaptaciones culturales específicas, desde técnicas de almacenamiento y movilidad hasta construcción de refugios y vestimenta adecuada. En esta fase, Homo sapiens consolidó un modelo evolutivo basado en la gestión colectiva de recursos, la innovación tecnológica avanzada y la cultura simbólica compleja, asegurando la supervivencia, expansión y cohesión de comunidades en entornos diversos y exigentes. Durante esta etapa, los humanos comenzaron a desarrollar sistemas de conocimiento basados en la observación y el registro sistemático del entorno. Se documentaban patrones climáticos, ciclos de animales y disponibilidad de plantas, lo que permitía planificar con mayor precisión la caza, la recolección y la ubicación de asentamientos temporales o permanentes. Esta capacidad de análisis y anticipación reflejaba un pensamiento abstracto avanzado. La innovación tecnológica se dirigió hacia la eficiencia en la producción y el uso de herramientas. Aparecieron técnicas de afilado más precisas, utensilios compuestos para tareas múltiples y métodos de procesamiento de materiales que optimizaban tiempo y esfuerzo. Estas mejoras aumentaban la productividad del grupo y fortalecían la resiliencia frente a cambios ambientales. La expresión simbólica se sofisticó notablemente. Objetos decorativos y rituales comenzaron a incorporar códigos y patrones complejos, capaces de transmitir información sobre identidad, estatus, logros y conocimientos compartidos. Esta comunicación simbólica reforzaba la cohesión social y la continuidad cultural, convirtiéndose en un pilar de la organización comunitaria. La expansión geográfica continuó, llegando a entornos extremos como desiertos, tundras y costas alejadas. Cada nuevo ecosistema exigía adaptaciones únicas, técnicas de construcción, almacenamiento y transporte de recursos, ropa especializada y estrategias de movilidad, evidenciando la capacidad de Homo sapiens para innovar culturalmente frente a condiciones adversas. En esta fase, la humanidad consolidó un patrón evolutivo donde la observación sistemática, la innovación tecnológica y la complejidad simbólica se combinaban para garantizar la expansión, adaptación y cohesión social en entornos diversos y desafiantes. En este periodo, los humanos comenzaron a mostrar estrategias de cooperación intercomunitaria más sofisticadas. Se registran evidencias de intercambio de materias primas, herramientas y conocimientos entre grupos que podían encontrarse a decenas de kilómetros de distancia. Este intercambio fomentaba la innovación, el acceso a recursos no disponibles localmente y el fortalecimiento de alianzas estratégicas. La tecnología avanzó hacia la creación de herramientas más adaptables y duraderas. Se desarrollaron objetos que podían cumplir múltiples funciones, técnicas de perforación y corte más precisas, y métodos para combinar distintos materiales logrando instrumentos con propiedades mejoradas. La acumulación de conocimientos tecnológicos facilitaba la transmisión de habilidades y aumentaba la resiliencia frente a cambios ambientales. En el plano cultural, la complejidad simbólica continuó en aumento. Figurillas, adornos personales y objetos rituales mostraban patrones codificados que podían comunicar jerarquía, afiliación grupal y logros individuales. La producción simbólica también permitía establecer conexiones entre generaciones, asegurando que el conocimiento colectivo no se perdiera con el tiempo. La exploración territorial se intensificó, abarcando ambientes extremos como montañas, tundras, selvas densas y costas remotas. Cada región requería soluciones culturales y tecnológicas específicas, incluyendo planificación logística, construcción de refugios especializados, almacenamiento de recursos y estrategias de movilidad adaptadas al entorno. En esta fase,
Homo sapiens consolidó su ventaja evolutiva mediante la cooperación intercomunitaria, la innovación tecnológica acumulativa y la complejidad simbólica, estableciendo un modelo que aseguraba la expansión, adaptación y cohesión social frente a ecosistemas variados y desafiantes. Durante este periodo, los humanos comenzaron a organizar rituales y ceremonias que integraban a varias comunidades. Se trata de eventos colectivos donde se celebraban ciclos estacionales, éxitos de caza o ritos de paso. Estas reuniones fortalecían vínculos entre grupos, facilitaban la transmisión de conocimientos y consolidaban una identidad compartida más allá del núcleo familiar o local. La tecnología se diversificó hacia instrumentos especializados que permitían aprovechar mejor los recursos naturales. Se desarrollaron utensilios precisos para trabajar huesos, madera y fibras vegetales, y se perfeccionaron técnicas para producir herramientas compuestas de múltiples materiales. Esta capacidad de diseño reflejaba pensamiento abstracto y planificación anticipatoria, aumentando la eficiencia y la supervivencia del grupo. En cuanto a la cultura simbólica, surgieron códigos estandarizados en objetos decorativos y figurillas que transmitían información sobre jerarquía, logros individuales y mitologías compartidas. Estos símbolos ayudaban a reforzar la cohesión social y a asegurar que los conocimientos, valores y tradiciones se mantuvieran intactos a través del tiempo. La exploración de nuevos territorios continuó, incluyendo ambientes con climas extremos o recursos limitados. Cada ecosistema impulsaba soluciones adaptativas específicas, como la confección de ropa especializada, técnicas de almacenamiento innovadoras y estrategias de movilidad eficientes. Esta capacidad de adaptación cultural ampliaba la supervivencia y el alcance de Homo sapiens. En esta fase, la humanidad consolidó un patrón evolutivo donde la coordinación intercomunitaria, la innovación tecnológica y la cultura simbólica compleja actuaban conjuntamente, asegurando expansión, cohesión y adaptación frente a entornos difíciles. Durante esta etapa, los humanos empezaron a construir estructuras más permanentes y sofisticadas para diversas funciones. Se observan refugios con áreas diferenciadas para almacenamiento, actividades productivas y ceremoniales, lo que evidencia planificación arquitectónica y coordinación de esfuerzos colectivos a gran escala. Estas construcciones reflejan una comprensión avanzada del espacio y una capacidad para anticipar necesidades futuras del grupo. La tecnología avanzó en precisión y versatilidad. Aparecieron herramientas adaptadas a tareas específicas, desde la caza de animales grandes hasta la manipulación de fibras y la construcción de refugios complejos. La combinación de distintos materiales para fabricar objetos compuestos permitió mejorar durabilidad y eficiencia, mostrando pensamiento estratégico y habilidades manuales altamente desarrolladas. En el ámbito simbólico, la expresión artística alcanzó niveles más abstractos y codificados. Se crearon adornos personales, grabados y figurillas con significados específicos relacionados con estatus, identidad y logros colectivos. La producción cultural se consolidó como medio de comunicación, cohesión social y transmisión de conocimientos esenciales entre generaciones. La expansión geográfica siguió avanzando hacia entornos extremos como desiertos, tundras y zonas costeras alejadas. Cada región exigía adaptaciones innovadoras, desde construcción de refugios y almacenamiento de recursos hasta desarrollo de vestimenta y estrategias de movilidad, evidenciando la flexibilidad cultural y la capacidad de resolución de problemas. En esta fase, Homo sapiens consolidó su ventaja evolutiva mediante la combinación de planificación arquitectónica, innovación tecnológica y simbolismo complejo, asegurando la supervivencia, cohesión y expansión de comunidades. En esta etapa, comenzaron a aparecer sistemas rudimentarios de gestión de recursos a largo plazo. Algunos grupos almacenaban excedentes de alimentos, mientras que otros planificaban rotaciones de caza y recolección para evitar el agotamiento de recursos locales. Estas prácticas reflejan un pensamiento estratégico y una comprensión temprana de sostenibilidad, asegurando la supervivencia de la comunidad frente a fluctuaciones ambientales.
La tecnología mostró avances en la especialización de herramientas. Se desarrollaron instrumentos más finos para trabajar madera, hueso y fibras vegetales, así como artilugios compuestos que aumentaban la funcionalidad y la durabilidad. Cada innovación permitía realizar tareas más complejas y eficientes, fortaleciendo la autosuficiencia de los grupos humanos. En el plano cultural, las expresiones simbólicas se hicieron más sistemáticas y codificadas. Figurillas, grabados y adornos empezaron a transmitir información sobre jerarquía, roles sociales y logros individuales. La cultura simbólica consolidaba la memoria colectiva, fortalecía la cohesión social y permitía la transmisión de conocimientos esenciales a lo largo de generaciones. La expansión humana abarcó territorios cada vez más diversos, incluyendo montañas, selvas densas y regiones costeras alejadas. Cada ecosistema requería soluciones innovadoras, refugios adaptados, técnicas de almacenamiento y transporte, vestimenta especializada y estrategias de movilidad que demostraban creatividad y flexibilidad cultural. Durante esta fase, los humanos comenzaron a establecer rutas de intercambio más estructuradas entre comunidades. Se transportaban materias primas, herramientas especializadas y objetos rituales a largas distancias, lo que no solo aumentaba la disponibilidad de recursos, sino que también facilitaba la difusión de innovaciones tecnológicas y prácticas culturales entre distintos grupos. La tecnología avanzó hacia la creación de utensilios adaptables y de alta precisión. Se perfeccionaron técnicas para tallar, unir y moldear materiales diversos, logrando herramientas con múltiples funciones y mayor durabilidad. Este desarrollo reflejaba planificación anticipatoria, pensamiento abstracto y la capacidad de transmitir conocimientos complejos a nuevas generaciones. En el ámbito cultural, las manifestaciones simbólicas se diversificaron. Se crearon figuras, grabados y adornos con códigos complejos que podían comunicar jerarquía, identidad, logros colectivos o mitologías compartidas. La cultura simbólica se consolidó como un medio de cohesión social y un instrumento de enseñanza, preservando tradiciones y conocimientos esenciales. La expansión geográfica continuó alcanzando territorios remotos y ecológicamente desafiantes, como desiertos, costas alejadas y regiones montañosas. Cada nuevo entorno impulsaba adaptaciones culturales específicas, desde estrategias de caza y almacenamiento hasta construcción de refugios y vestimenta especializada, evidenciando la creatividad y resiliencia de Homo sapiens. En esta etapa, la humanidad fortaleció su ventaja evolutiva mediante redes de intercambio, innovación tecnológica acumulativa y complejidad simbólica, consolidando un modelo de expansión, adaptación y cohesión social capaz de sostener comunidades humanas en ecosistemas diversos y exigentes. En esta etapa, los humanos comenzaron a desarrollar estrategias de movilidad más planificadas y eficientes. Se organizaron expediciones de caza y recolección siguiendo rutas estacionales precisas, aprovechando los ciclos de migración de animales y la disponibilidad de plantas comestibles. Esta capacidad de anticipación reflejaba un entendimiento detallado del entorno y una planificación avanzada de actividades grupales. La tecnología continuó perfeccionándose con la invención de herramientas adaptadas a condiciones específicas. Se fabricaron utensilios para procesar alimentos más duros, perforar materiales resistentes y confeccionar ropa y refugios especializados. La combinación de distintos materiales y técnicas avanzadas permitía aumentar la durabilidad y funcionalidad de los objetos, optimizando la eficiencia y seguridad del grupo. La vida simbólica también experimentó un incremento en complejidad. Los objetos rituales, figurillas y decoraciones comenzaron a incorporar códigos estandarizados que podían transmitir información sobre roles sociales, logros individuales y tradiciones colectivas. Esta simbolización reforzaba la cohesión del grupo y facilitaba la enseñanza de conocimientos esenciales. La expansión geográfica se mantuvo, alcanzando ecosistemas extremos como tundras, desiertos y regiones costeras alejadas. Cada territorio requería adaptaciones específicas,
vestimenta adecuada, técnicas de almacenamiento, transporte de recursos y refugios especializados. La innovación cultural se convirtió en la herramienta principal para sobrevivir y prosperar en entornos variados. Durante esta fase, los humanos comenzaron a establecer sistemas más complejos de cooperación entre diferentes grupos. Se documentan evidencias de alianzas estratégicas para la caza de grandes animales, defensa de territorios y coordinación de intercambios de bienes y conocimientos. Estas interacciones fortalecían la seguridad, facilitaban la difusión de innovaciones y fomentaban vínculos sociales duraderos entre comunidades distantes. La tecnología mostró avances en especialización y adaptabilidad. Se desarrollaron herramientas para procesar materiales específicos, como hueso, madera y fibras vegetales, así como instrumentos compuestos capaces de cumplir múltiples funciones. La innovación acumulativa permitía que cada generación perfeccionara los conocimientos heredados, aumentando la eficiencia y la resiliencia frente a desafíos ambientales. La cultura simbólica alcanzó un nuevo nivel de sofisticación. Los objetos rituales, las figurillas y los grabados codificaban información sobre jerarquía, afiliación grupal, logros individuales y narrativas comunitarias. Estos símbolos no solo reforzaban la cohesión social, sino que también servían como medio de transmisión de conocimientos abstractos y valores culturales entre generaciones. La exploración de territorios se extendió hacia regiones ecológicamente extremas, incluyendo desiertos, tundras, altas montañas y costas alejadas. Cada entorno exigía adaptaciones culturales y tecnológicas específicas, como técnicas de almacenamiento y transporte, construcción de refugios especializados y vestimenta adecuada, demostrando la capacidad de innovación y flexibilidad cultural del Homo sapiens. Y así llegamos al final de este fascinante viaje por la historia de nuestra especie, desde los primeros primates hasta el Homo sapiens que conocemos hoy. Si te ha gustado este vídeo, no olvides que en mi canal encontrarás muchos más relatos como este, llenos de historia, ciencia y descubrimientos increíbles. Dale like, suscríbete y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras aventuras a través del tiempo. Ahora te dejo una pregunta para que me cuentes en los comentarios. ¿Cuál crees que fue la innovación cultural más decisiva que permitió a los humanos dominar el planeta? Y para seguir explorando y aprendiendo, aquí te dejo un vídeo que seguro te atrapará y te hará ver la historia desde otra perspectiva fascinante.